Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan, capítulo 11. San Juan 11, el versículo 17. Vamos a leer. El capítulo 11 de San Juan 17 yo voy a leer. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y vive en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. A Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y de ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia acerca de Jesucristo, hay muchas partes que está escrito. Al comienzo, las veces que compartía yo la Biblia, Jesucristo dice que curó a los paralíticos, al ciego. Me es increíble. ¿Será esto verdad? ¿Puedo creer en esto? ¿Será esto posible? Así yo pienso, especialmente en San Juan 11. Ya hacía 4 días que murió Lázaro. Ya hiede, tenía mal olor. Y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro se levanta y camina para afuera. En la Biblia puede pasar eso, pero en nuestro periodo yo no he visto a alguien que salga
Sí, es correcto. Yo dentro del Señor viviendo hasta ahora. El Señor Jesucristo hace cosas que podemos hacer, pero cosas que no podemos hacer. Lo milagroso realiza en muchísimas ocasiones y en la Biblia también yo lo he experimentado. Además, mi ser, el Señor va guiando mi vida y estaba muy agradecido. Yo varias veces he compartido esto. Cuando estaba en Apcocton, había dificultades. Aquello me ha dado una gran fuerza a mí. En el año 1968, en Gyeongbuk-kimcho, anunciando el Evangelio. Yo vivía la vida de apoyarme únicamente en el Señor, no apoyándome en ninguna persona. Hasta ahora cuando me pongo a pensar, mi corazón, la gracia maravillosa de Dios, no puedo dejar de creer en ello. En Kimcheon había un barrio llamado Hwanggeum-dong y nosotros fuimos a aquella casa pagando anteriormente, pero estaba hipotecado porque el dueño de la casa había apostado el dinero y había jugado. A la mañana nos levantamos y la gente del barrio iba murmurando. Dice que a la noche se escapó todo el dueño. Después de unos días, el gerente Kim Chon del Banco Kunmin me vino a buscar. Señor, ¿para usted sabe acerca de esta casa? No, no sé muy bien. Esta casa ya es del banco. Usted debe vaciar esta casa. En realidad, me ha ocurrido algo tan en el que no sabía ni qué hacer y dije, Señor, ¿cómo usted permite que pasemos por esto? No podía entender. Bueno, esto, viene a ser así, pero yo tenía que salir, no tenía dónde ir. El dueño que realmente robó nuestro dinero y se escapó. ¿Cómo voy a atraparlo? No soy ni policía. Por lo cual, yo al gerente continuamente, él me acorralaba en mi corazón y yo un día tenía que ir a la campaña de Daegu, salía para afuera, el gerente vino temprano a la mañana. ¿Cómo está, señor gerente? ¿Cómo está, señor Park? Sí. Disculpe, yo no tengo nada que decirle a usted, tampoco preparé nada. Tengo que ir a Daegu, le dije. Sí, señor Park, diríjase. Yo voy a Daegu, él me seguía y cuando compré mi pasaje, él compró su pasaje y se sentó al lado mío. Los empleados del banco realmente trabajaban de manera tan estricta. Él se subió al bus que se iba a Daegu. Si fuese hoy en día, yo iba a predicar mucho el evangelio en aquel momento. Y me contaba las cuestiones difíciles del banco. Yo oyendo aquello, dentro de mi corazón, el Señor que me decía, tú esta cuestión, este problema, ¿tú lo puedes resolver? Señor, no lo puedo resolver, no lo puedo resolver. Ese pensamiento me surgió. ¿Quién debe hacerlo? Señor, usted debe hacerlo. ¿Tú has hablado acerca de mí? Claro que no. Ni yo di pizca de que yo creía en Jesucristo, porque si yo tenía una injusticia, quería aunque sea poner alguna fuerza mía, pero yo quería apoyarme en el Señor y si no me iba a apoyar, estaba errado mi fe. Le dije al señor gerente, por más que quiera salir de la casa, yo no estoy preparado. Esta cuestión a mi Señor voy a preguntarle. Y el Señor todavía no me ha dado ninguna respuesta. ¿Usted podría esperar de que Él me dé su respuesta? Señor, ¿para usted tiene un dueño, un señor? ¿Dónde está? ¿Está en Seúl? No. Está en el cielo, le dije.
¿Qué me dice? Él me dijo, yo creo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es mi dueño. Y yo paso por paso le oré al Señor. Y espérenme que el Señor me resuelva. El señor gerente que me dijo, señor Parr, yo no creo en el Señor Jesús. Pero señor Parr, yo le oigo y usted está hablando en serio. En medio de su oración, orando con más empeño, quisiera que usted pueda ayudarme para que se resuelva esta cuestión y me voy a bajar, me dijo, y él se bajó en Wegan por ahí. Yo, esta cuestión, en nombre del Señor, ya hablé, le conté al gerente y ya encargué al Señor esto y estaba muy tranquilo. Una mañana, delante del Señor yo iba orando. No solamente ahora tú ores, sino que sal afuera para ver casa. Y nosotros comimos, salimos, había un edificio de 2 pisos, era muy lindo la casa. Era lindo la casa, muy bueno, y era $200 prepago, y era grande el monto para nosotros, y dejé yo de lado. Luego un tiempo yo, las veces que estaba en mi casa, ya que tenía aquel problema, además teníamos eventos en verano, tenía que resolver esto. Las veces que yo tenía tiempo, las veces que podía oraba. Yo oraba a la madrugada, nosotros teníamos un aposento y era bajo la altura, entonces yo me tenía que arrodillar para ir, me tenía que agachar y oraba allí. Un día orando al Señor, el Señor me dijo, ¿qué me dijo en mi corazón? Esa casa que tuviste, ¿qué tal te pareció? Claro, Señor, es muy bueno. Pero esa casa habrá sido vendido. Sí, es bueno, la ubicación era barato. Y yo desayunando fui y todavía estaba escrito se alquila. El Señor, ¿será que desea darnos este edificio a nosotros? Entramos, no estaba nadie, estaban los niños. ¿Dónde están tus padres? Ellos me dijeron que salieron. A la noche, yo voy a venir para alquilar esta casa, dile. Y vine a la noche y me encontré con los adultos. Yo no tenía una fe especial, pero el Señor me iba guiando hacia la fe y yo podía sentir aquello dentro de mi vida continuamente. Así iba causando problemas, el Señor hacía para que me apoyen el Señor, y cuando eso llegaba, yo sentía de que el Señor me dará este edificio. No tenía ni un centavo yo. Yo le hablaba, mirando al Señor. Yo soy el siervo de Dios. En esta ciudad vine para anunciar el Evangelio del Señor. Pero un miembro de esta ciudad viene para perjudicarme, vine para alquilar, y él no me pagó y hipotecó la casa y se fue. Yo debo de mudarme, pero esta casa me parece muy buena y yo oré. El Señor me dice que me dará esta casa a mí. No tengo ni un centavo. Deme esta casa. Creo que hoy en día yo no podría hablar así, pero en aquel momento es que tenía el corazón de que el Señor me dará. No tenía ni un centavo yo. El Señor cerró sus ojos y no abría los ojos. Largo tiempo cerró los ojos y creo que él se puso a pensar. Luego abrió los ojos y me dijo, anciano Shin Min Kang, toda mi vida entera. Hay varias personas a quien yo siento mucho agradecimiento en mi vida, pero al que más agradezco, bueno, después de Jesucristo,
a la persona a quien siento tanto agradecimiento es Él. Durante tanto tiempo Él está guardado en mi corazón. Si es bajito de estatura, Él abrió la boca y Él empezó a hablar. Yo veía, ¿qué será lo que Él me dirá? Y estaba yo un poco nervioso. Yo, en el barrio Chilladón, soy anciano de la iglesia Chilla. Era lo primero que Él me dijo. Y lo segundo que Él me dijo fue, Dios a mí, sobre la carretera, sobre la autopista, me ha dado este edificio. Si el siervo de Dios dice que va a usar, ¿cómo voy a impedir aquello? Úselo. Para mí esto era como un sueño. Luego, nunca más me ocurrió algo así. Dios, por nosotros, veía cómo iba realizando cada una de las obras. El Señor, yo tenía la convicción de que nos dio ese edificio. En el año 1962, después recibí la salvación, en Gochang Changpali. En ese momento que tuve dificultad me apoyé en el Señor y hasta ahora, jamás, sea a quien fuera, yo no dije de mi necesidad, no di la mano para pedir las veces que necesitaba. Siempre el Señor me ayudaba, me guardaba. Realmente, después de haber obtenido ese pasaje de bus en mi vida, sin tener absolutamente nada, ahora iba en un carro, no tenía ni un centavo. El hermano de al lado me dijo, Pastor, usted anda en carro y ¿cómo puede andar sin dinero? Tengo gasolina suficiente y ¿para qué yo necesito dinero si voy en carro? ¿Qué pasa si se accidenta? Le pregunté. Hermano, es porque tú no sabes. Sin tener ni un centavo, cuando uno se accidenta, uno va a tener como un recuerdo toda su vida. Es un buen recuerdo, como fuese todo se resuelve. El Señor, más que nuestro Padre que está vivo, de manera exacta, Él ha trabajado. Cuando quiero contar acerca de esto, por más que cuente, creo que no podré contar todo toda la madrugada. Si digo que es largo, si es corto, pero he vivido 50 años dentro del Señor. De tan necio que he sido, siempre viví con un pensamiento distinto a Jesucristo. Yo pensé que era bastante bueno y pensaba que mi pensamiento era bastante razonable. Después de ello, el Señor Jesucristo continuamente me decía que yo estaba equivocado. No, yo estoy en lo correcto. No, tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Ahora, cuando me pongo a pensar en el pasado, era una persona que nada sabía y yo había sido engañado. Pensaba que yo era una persona que sabía, pero era correcto el que yo esté equivocado. El Señor, dentro de nosotros, va realizando muchas obras. En medio de ello, Dios, a propósito, va causando un problema delante de nosotros y nos hace despojar de aquel problema. Ese día, junto con el anciano, yo había platicado y después de terminar el diálogo me levanté. ¿Cuándo se va a mudar? Este viernes. Era el lunes. Está bien. Era un edificio de $200. ¿Qué me dijo el anciano? Un momento, por si acaso. Pero, si viene con las manos vacías, será muy extraño para ambos. Aunque sea un poquito, si puede preparar, ¿usted podrá preparar? Y yo le dije. De repente dije, $80 en mi boca. Ya era tarde, salió eso de mi boca. El anciano dijo, está bien, venga.
El anciano parece como mi hermano mayor. En fin, $80 en medio de ello. Yo no tenía ni 10 centavos. Y se llenó. Y nosotros realizamos escuela dominical. Y también nosotros hicimos evangelización de niños. Una vez un evangelista, ya era casa de ancianos, y venía pastor, había oficina ahí, a nosotros. Ya que dijo que era muy bueno, hablamos. Pero él era un evangelista de una gran iglesia cerca de allí. Yo le iba hablando. En este verano nosotros vamos a hacer un campamento de niños, no hay lugar. Por si acaso usted tiene lugar en su iglesia. Él estaba muy contento, feliz, y él quería ahora darnos su iglesia. Y preparamos todo. Y realmente se reunían todos los niños del país, y 3 días antes él dijo, ¿cuándo le dije que le daría? Nunca dije eso. Todo era muy oscuro. Evangelista, usted nos dijo así. No, yo no le dije así. Yo tenía deseo, pero no le dije que le daría. Sí, usted me dijo. Y comenzamos a hablar en voz alta. El anciano se subió. El evangelista, ahora, sin saber que el anciano estaba atrás, yo le vi, él decía que nunca dijo eso. ¡Evangelista, par! Él se asustó. Porque en una iglesia presbiteriana el anciano tiene una posición alta. Así es la iglesia presbiteriana. El evangelista se asustó. ¿En dónde tú estás hablando así con las palabras? Estás jugando con las palabras. No, no. ¿Se puede o no se puede? Se puede, se puede, se puede, decía el evangelista. No se imaginan cuánto agradecimiento sentía. Parece mi hermano mayor, casi derramó lágrimas. Hace poco él falleció. El Señor, cuando dice que trabajará dentro de nosotros, lo más importante, cuando el matrimonio vive junto, el marido y la mujer, hay cosas que deben de compartir. Compramos primero la heladera o primero la lavarropa. O si no, vamos primero a la casa de nuestros padres o a la casa de tus padres. Y todo eso, cuando hay diferencias, por más que se reúna todas las condiciones, hay veces que el corazón no compagina. La esposa, el marido amado también tienen incomodidad. Ahora, el Señor Jesucristo, como nosotros, claro, en esta Biblia, no es así. No podemos tocar, nosotros no podemos sentir el cuerpo del Señor Jesús como aquí en la Biblia. Pero claramente el corazón del Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, podemos encontrarnos. Lo importante, el corazón del Señor Jesús y nosotros, mediante la palabra, el corazón del Señor Jesús y nuestro corazón cuando se encuentra, sean 10, sean 100, el corazón del Señor Jesús es distinto a nuestro pensamiento, es distinto. En ese momento, si yo confío más en mi ser, voy tras mi pensamiento. Si yo creo más en el Señor Jesús, seguiré al Señor Jesús. Pero, algo increíble, la palabra del Señor Jesús no va con nuestro pensamiento. Eso es el problema más grande. La palabra de Jehová, mi pensamiento es distinto a los tuyos, mi camino es distinto a los tuyos. Señores, cosa que parece que pensamos comúnmente, el pensamiento de Dios y nosotros es distinto. ¿Quieres comprar primero la heladera o la lavarropa? No hay problema que compre uno antes que el otro, pero la esposa necesita primero la lavarropa, pero el marido
la ladera. Entonces ambos se pelean por más que sea el mismo problema. Delante de algún problema, el pensamiento de Jesús es distinto al mío. La Biblia es muy interesante. El corazón de los hombres, cuando empieza, un corazón distinto a la de Dios empieza y se une al corazón de Dios y hacia ese rumbo se dirige. Por lo cual ustedes en esta mañana que están aquí, sea quien fuera sin ninguna excepción, en el pensamiento de ustedes, no hay ninguno que tenga el pensamiento que sea igual a la palabra de Dios. Pero Dios, el pensamiento de ustedes, realiza la obra de que vaya a una misma dirección la palabra de Dios, mediante la vida de ustedes, mediante la Biblia. Por ejemplo, la cuestión la más importante, si compartimos en la Biblia, desde Génesis, empezando, nosotros los hombres que estamos en medio del pecado, para salvarnos del pecado ha enviado al Señor Jesucristo. Esto aparece desde Génesis. Apareciendo desde Génesis, aquella promesa conforme a la promesa de Jesucristo muere crucificado y nos perdona nuestro pecado. El Señor Jesucristo siendo crucificado por último, antes de morir, consumado es, y Él muere en ese momento. El que diga consumado es, significa que Él vino para salvarnos del pecado y Él cargando nuestro pecado, recibiendo el castigo por todo nuestro pecado. Ahora, eso ya acabó esa obra, por eso dice consumado es. El Señor que vino para perdonar nuestros pecados, significa que eso se consumó. Ahora, nuestro corazón. En la Biblia dice así, pero nuestro corazón, hemos cometido pecado. No hay nadie entre ustedes que no haya cometido pecado. Algún pecado, largo tiempo nos remorde la conciencia, hace para que no podamos levantarnos, y hay tanto de aquello. Una vez yo, teniendo comunión de la vida de creencia, vino una señora que la veía por primera vez, ya tenía un poquito más de 60. Llorando, ella me iba hablando, pastor, yo soy partera. En el embarazo, después del segundo mes hasta el 9º mes. El 9º mes ya está todo formado el niño. En miles de ocasiones yo he matado a los bebés. Entonces ella, ¿qué me quería decir a mí? Pastor, tengo demasiado pecado. Por más que sea pequeño, si es pequeño, se lavaría. Tengo tantos pecados, ¿será que esto también va a ser perdonado? El resultado era eso. Has matado a tanta gente y quieres obtener el perdón del pecado. No, el pecado no se perdona. Yo no puedo hablar de tal manera a ella. Cuando yo era pequeño, Aimani, el que había realizado la matanza de los judíos, Aimani, he visto cómo Aimán, siendo llevado para la ejecución, fue clamando el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, dijo él. Jesucristo perdonó el pecado. No sé si él creía eso sí o no, pero a 6 millones de judíos mató. Pero al último, cuando él era llevado a la ejecución, clamaba el nombre del Señor Jesús. Yo digo, ¿será que creyó en esto? El corazón del hombre que empieza en la Biblia, sea quien fuera, empieza de un corazón distinto a Dios. Ustedes también, todos son así. Pero Dios, cuando se encuentra con el hombre, cuando choca con el hombre, nuestro corazón lo va guiando, dirigiendo hacia el corazón de Dios. San Juan 11 hemos leído esta mañana acerca de Lázaro. Aparece Lázaro después de que ha muerto al Señor Jesús. Viene a Betania.
Primeramente, la hermana Marta se encuentra con ella y luego con María, Marta y Jesús. Cuando vemos el diálogo de ambos, dentro del corazón de Jesús, aunque Lázaro murió, nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Yo voy para despertarlo. Va para resucitarlo. El Señor Jesús yendo, claro que puede resucitar a Lázaro. Por lo cual, Lázaro murió, está en el sepulcro, tiene olor, por más que sea así. En el corazón del Señor Jesús, Lázaro está vivo. ¿Correcto? Está vivo. Sí, va a revivir. Tu hermano va a revivir. Va a revivir, le dice. Él está durmiendo, va a despertarse, va a despertar. Pero lo importante, en el corazón de Marta, no, mi hermano tiene mal olor y murió, no va a poder resucitar. Ese corazón tenía ella. Esta relación tan rara. Siempre hay un choque en medio de Jesucristo y nosotros. Si ustedes hasta ahora, sea cual fuera el problema, sin excepción, sea cuestión de la enfermedad, cuestión de la familia, la deuda, todos los problemas, sea quien fuera, sea cual fuera el problema, sin excepción, la vista de ver aquel problema, la vista de ustedes y la vista de Jesucristo es completamente distinto. No puede menos que ser así. No estamos cuestionando aquel punto. Nosotros, por ejemplo, no es un ser humano el Señor Jesucristo. Si creemos en Jesucristo de que es el Señor omnipotente. La gente, anteriormente cuando iba a la iglesia presbiteriana, los ancianos de la iglesia, cuando oraban siempre decían, Señor Todopoderoso, omnipotente, que se encarga la vida, muerte de nuestra vida, nuestro Padre Santo. El anciano de la iglesia siempre empezaba a orar así. El Señor omnipotente, todopoderoso, sabe todo y es poderoso para hacer todo. Puede hacer todo y puede estar en todos lados. No hay en ningún lugar que esté ausente, que se encarga la vida, muerte de nosotros los hombres. Dios nuestro Padre, es decir, nosotros, todopoderoso, omnipotente, nosotros somos impotentes, no podemos realizar tal obra, pero nuestro Señor, sea cual fuera la obra, lo puede realizar. A eso se refiere. A eso se refiere cuando dice todopoderoso, por lo cual, cuando yo era pequeño, en la hora de la oración, Dios Padre Todopoderoso, omnipotente, que se encarga de la vida y muerte de nosotros, Dios, siempre el anciano iba orando de tal manera. En caso que Dios a quien creemos, si conoce todo, si es todopoderoso, si es omnipotente, nuestro problema debe poder resolver para que sea todopoderoso. Significa que puede resolverlo. Entonces, ante nuestra vista, este problema no puede ser resuelto, pero el Señor suficientemente puede resolver este problema y el creer en ello es creer en Dios. Entonces, bueno, dejemos de lado esto y en realidad vamos a entrar en la realidad y compartir. Abraham tenía edad. Tenía ya 99 años. Un día Dios le dice a Abraham, tu esposa Sara, no le dirás Sarai, será Sara. Yo a ella le daré la bendición y haré para que ella te dé un hijo. En ese momento Abraham tenía 99, Sara tenía 10 años menos, entonces 89. Ya dejó de la costumbre de las mujeres y era imposible para que tenga hijo ella. Entonces, por ejemplo, Abraham
Ya dejó la costumbre de las mujeres, era imposible que tenga hijo. Pero Dios Todopoderoso sí lo hace. Puede tener hijo, pero era Dios el que había dicho aquello. Tu esposa Sara va a tener un hijo cuando le dice a aquellos. ¿Qué? ¿Cierto, Señor? Muchas gracias, Señor. Así debía actuar. Así debía ser. Pero Abraham, cuando ve desde el nivel de Dios, ya que lo ves desde el nivel del hombre, yo soy viejo, mi esposa también. ¿Cómo es nosotros que somos tan viejos? Vamos a tener hijos. ¿Qué dice Abraham de su boca? Una persona de 100 años. ¿Cómo que va a tener hijos? Sara tiene 90. Ismael, que sea el que viva delante de usted. Tu esposa Sara no podía aceptar aquello con la fe de que le daría un hijo y le dice que es imposible. Algo muy interesante. Así va transcurriendo. Pero Abraham, cuando lo ve hasta ahora, desde el nivel en el que Dios está ausente, eso tiene la razón, ya tiene 100 años, Sara dejó la costumbre de las mujeres, es correcto lo que dice. Pero Abraham, poco a poco, encontrándose con el Señor, acercándose al Señor, el que tenga hijo, es imposible. Y ese pensamiento cambia. Entonces, si Dios obra, yo también podré tener hijo. Y de tal manera su corazón se va moviendo. Y es, ¿cómo se le llama? El que entra en la fe. Es el camino en el que entra la fe. Hoy quisiera mencionar a ustedes, hermanos amados de la iglesia Gangnam. Todos ustedes son seres humanos. Dios dentro de ustedes, ¿qué obra desea realizar? Como hombre, no es que hay cosas que el hombre puede realizar y no puede realizar. Dios tiene una obra que realizar, parece imposible ante nuestra vista. Y lo que parece imposible ante nuestra vista, el Señor desea que realicemos aquello que parece imposible ante nuestra vista. ¿Entienden? ¿Entienden? Ustedes no tienen carro y están así sufriendo y venimos en un nuevo carro y los hermanos amados, vamos a hacerle subir y, es rápido, ¿verdad? Es bueno. Así quieren hacerlo. Ahora, esa manifestación que está dentro del Señor, dentro de nosotros también. Como yo quisiera hacerle subir en mi carro a ustedes, como eso, la gloria, el poder del Señor, mediante nosotros, desea cumplirlo y con todo corazón lo desea, sea quien fuera sin ninguna excepción. Pero ¿cómo es que eso se puede cumplir? Se cumple mediante lo de la fe. Exactamente. Cuando pensamos en la fe, lo humano dejó ya la costumbre de las mujeres y ya era una abuela toda vieja que no podía tener hijo. Era imposible humanamente, pero Dios estaba con nosotros y trabaja con nosotros. Seamos viejos, seamos abuelos, sea como fuese. Dios dice, tendrán hijo. Y con esa fe, Dios a nosotros nos va dirigiendo. Aquí, lo más importante que viene a ser Abraham dentro de Dios para que Dios trabaje en él. Abraham y Dios debe ser uno cuando leemos la Biblia. Todo está conformado de tal manera. El Señor Jesucristo, cuando oyó de que Lázaro estaba enfermo. Esta enfermedad no es para muerte. Y luego de un tiempo, Lázaro está enfermo, yo voy a ir para resucitar a él. Jesucristo tenía el plan para resucitar a Lázaro, pero Lázaro, su hermana, Marta y María, va chocando con el corazón de ellas y el Señor Jesucristo debe de sacar a Lázaro del sepulcro, pero el problema en el corazón de Marta y María, nuestro hermano no puede creer de que su hermano resucitará. Entonces Jesucristo, cuando realiza alguna obra, Marta y María dentro de la vida de ellos para trabajar primeramente en el corazón de Marta y María,
debe de conectarse con el corazón de Jesucristo siendo uno. Jesucristo dice, tu hermano resucitará. Claramente Jesucristo dice así, pero ante nuestra vista hace ya tiempo, ya porque no le curó cuando estaba enfermo, ya hiede, tiene mal olor, no se puede, y tenía aquel corazón que decía, no se puede. Pero para salvar a Lázaro, Jesucristo primeramente, ¿qué debía hacer? Ese corazón de Marta y María que decía que no se puede, primeramente introduciendo de nuevo la fe en ellas. No se puede, sí, pero yo soy Dios, se puede, confía en mí. Y tu hermano entonces resucitará. Y explicándole aquello, Marta y María en el corazón de ellas, Lázaro que está muerto, sí lo levanta, ese corazón sí resucita. Después, Jesucristo resucita a Lázaro que está en el sepulcro. Lázaro murió en el sepulcro, no solamente hiede, no solamente aquello, en nuestra vida esto y aquello, miles de dificultades se encuentra, dolor, sufrimiento se encuentra, y aquel problema para resolverlo. Todo proceso tiene este mismo proceso. El Señor a Ana quería darle el hijo llamado Samuel, pero en el corazón de Ana no tenía hijo. Ay, no tengo hijo. Ay, ¿qué tanto si no tengo? ¿Y qué? Ay, y no puedo hacer y no acabó así. Le levanta el corazón de desear al hijo dentro de Ana. Entonces con Penina, Ana están ambas, y Penina y Ana, dos mujeres viven con un hombre, pero Ana recibe el amor del marido, pero Penina no recibe el amor, pero tiene hijos. Entonces, imagínense, Penina, qué orgullo. Ah, mira, mi hijo te va a humillar cuando envejezcas, vas a sufrir, tienes que saber eso. Y a Ana, mediante ello, sentía mucho tormento ella. Ana lloraba, 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 y Ana decía, tenía el deseo de querer hijo. Entonces delante de Dios pedía hijo, oraba y volvía a orar, oraba y oraba. Pero Elí, mientras que estaba así, Ana solamente movía sus labios, no decía nada. Pensaba que ella estaba borracha. Ya deja el vino. Así le dice el sacerdote. Ana le dice, Señor, su sierva no está borracha, sino que tengo un deseo, un anhelo inmenso. Eli realmente es una persona que ya se corrompió, pero el Señor Jehová oirá tu voz y deseo hallar la gracia, y tenía la fe. Ana ahora queda embarazada y tiene a Samuel, y de tal manera Dios va guiando nuestro corazón. Amados hermanos, hermanas, en esta mañana, sea quien fuera entre ustedes sin excepción, cuánta bondad, cuánta maldad han tenido sin excepción, ahora cuánto han orado sin depender de ello. A sus hijos el Señor tanto ama con tanto anhelo, y el poder de ustedes más de ellos, sobrepasando el poder de ellos. El poder del Señor desea manifestar en ustedes, y Dios con todo corazón está deseando aquello. Y el poder de Dios dentro de ustedes cuando se manifiesta va resolviendo el problema de ustedes. Lo importante que es dentro de ustedes para trabajar el corazón de Dios y el corazón de ustedes debe de unificarse, llegando a ser uno. ¿Entienden? El corazón de ustedes, cuando se hace uno con el corazón del Señor, desde aquel momento, el Señor empieza a trabajar. Y el corazón de Dios, ante nuestra vista parece imposible, pero cuando Dios dice que trabajará, y cuando oímos aquello, nosotros seguimos aquello, y ese estado, como uno lo va expresando, lo expresa de que es la fe. Ante nuestra vista parece imposible, parece que no se puede, pero el Señor cuando lo dice es posible, entonces uno está creyendo en el Señor Jesús. Si el Señor puede hacer esto, y significa que tiene la fe hacia Dios. Cuando dice no se puede, significa que no tiene la fe. No es otra cosa. Por lo cual el Señor Jesús, para dar vida a Lázaro, vino a Betania. Antes de dar vida a Lázaro en Betania, primeramente Jesucristo, ¿qué empezó a hacer? En el corazón de Marta y María, ya
estaba muerto Lázaro, ya es el fin, decía, y el corazón que estaba triste de ellas. No, tu hermano resucitará. Y aquel corazón primeramente le introdujo, y Jesucristo está realizando aquella obra. Cuando vemos esta Biblia es así, ¿entienden? Ustedes examinen detalladamente. Entonces, cuando se encuentra Marta y María, tu hermano resucitará, le dice. Yo sé que en el último día, en el día posterior, resucitará. Yo soy la vida de la resurrección. Por más que crea en mí, vivirá, y el que está vivo no morirá y vivirá eternamente. Dentro del corazón de Marta y María, el Señor Jesucristo, ese corazón que Él tenía, le va introduciendo. Nosotros de ninguna manera podemos tener hijos, es imposible, pero el Señor Jesucristo, el deseo de querer tener hijos nos va levantando a nosotros. Una vez, una hermana se operó, pero dentro tenía un tumor, y el doctor, cortando aquello, le cortó ya casi todo el útero. No quería cortarle así, pero un poquito el útero lo dejó, y el doctor dice que acabó la cirugía. Pero esta hermana, era imposible de tener hijo, ya estaba renunciando. Esta hermana nunca tuvo hijos, pero en la iglesia los hermanos iban trayendo a sus hijos, y esta hermana tanto quería hijos y le abrazó al hijo de otra persona, y la madre dijo: ¡Pastora! Usted nunca tuvo hijo y no sabe alzar al niño. Y dice que la hermana le sacó. Mira, y ella tenía mucha tristeza, por no poder tener hijos, pero usted nunca tuvo hijos. Y usted, ¿cómo conocerá el corazón de una persona que tuvo hijo, Y le sacó al hijo. Entonces era raro. Las hermanas que le rodeaban, ella tanto quería alzar al niño de otro, pero ni le permitían tocar al hijo. Esta pastora sentía rabia por las hermanas. Ay, es posible, ¿cómo se hacen por tener un hijo, Pero continuamente Dios hacía para que choquen ello. Un día, en el corazón de esta pastora, tenía un deseo inmenso de querer tener hijo. Anteriormente no era así, pero sentía un anhelo inmenso. Es posible tener un hijo, tanto se hace, es posible. Pero un día, Señor, yo también quiero un hijo. Dice que ella gritaba fuertemente. Pero cuando quería tocar a un bebé y no le permitían, usted nunca tuvo un hijo, ¿y para qué quiere tocar al hijo ajeno, Quería solamente tocar. No es que va a gastar dinero porque yo le toque. Entonces sentía rabia. Delante de Dios ella lloró. ¿Por qué yo no puedo tener hijo y me hace padecer por esta dificultad? Cuando iba llorando, yo también le voy a pedir hijo. Y sentía ese corazón. No podía tener hijos, pero sentía aquel corazón. Un día viene en busca y me dice: pastor, ore por mí. Y estoy en medio de la rabia. Voy a tener hijos y le voy a mostrar. Ella me iba contando aquello. Vamos a orar. Oramos delante del Señor. Era increíble. No conozco acerca del útero. Dice que dejó un pequeñito y se embarazó ella de manera milagrosa. Por tener el tumor dentro del útero. Era grande el tumor. Entonces, a la vez del tumor, el niño crecía, el tumor crecía a la vez. Y estaba grande su vientre. Y luego, el tumor también había crecido mucho. Un día, la gente, los parientes de su marido decían que ya no tendría hijo y le habían operado, le sacó todo el útero, pequeña porción dejó.
se quedó embarazada y iba creciendo ambas cosas a la vez. Esta hermana, Dios me ha permitido esto a mí. Estaba muy agradecida para tener hijo, para ir al parto. Ahora, antes de ir al sanatorio, me quería hablar y vino por mi casa. Oramos, se fue al sanatorio, tuvo un varón. Y ahí parecía que no iba a poder tener hijo. Y cuando tuvo el hijo, todas sus cuñadas estaban contentas. Uno le compró su carrito y otro le pagó el sanatorio. Y era conmovedor y así testificaba ella. Hermanos, están contentos si tienen buen apartamento, buen carro, si tienen mucho dinero, están contentos, ¿verdad? Eso es el pensamiento de ustedes. Pero Dios, no solo eso, sino que Dios desea darnos bendición, la gracia espiritual, desea darnos lo espiritual precioso del Señor a nosotros, pero nosotros dentro de nuestro pensamiento permanecemos y mediante la palabra o mediante la comunión, mediante el Espíritu Santo, dentro de nuestro corazón, el darnos hijo, dinero, antes de ello, primeramente, va levantando nuestro corazón. Ella, por más que no tenga hijo, no importaba, pero si tocaba a los hijos de la hermana, pastor, usted nunca tuvo hijo y para que no toque a mi hijo. ¿Por qué son tan malas? Es posible. Ay, ellas cómo ladran. Así hablaba. Pero continuamente eso realmente se agravaba y luego tuvo rabia. Yo también quiero tener un hijo. Y así comenzó a levantarse en ella. Y orando comenzó a orar. Y Dios, mediante aquella manera, deseo de la carne, el deseo y el orgullo, rápidamente nosotros nos dirigimos hacia ello. Pero para crear el mundo de Dios en nosotros nos da dificultad, nos da realmente la angustia y dentro de nosotros nos dice, Señor, yo también quiero tener un hijo varón. Una hermana me dice, Señor, y por más que no sea un hijo varón, quisiera tener que sea un bebé. Y le da tanto ese anhelo y va levantando nuestro corazón y luego, yo no voy a tener hijo, así voy a morir, que tanto. Abraham así pensaba. No, tendrás hijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y en el corazón de nuestros miembros, cuando vemos así, ahí tenemos más hijos que esta lámpara, es posible, la lámpara de la iglesia. Así, Abraham. Y Dios va obrando de tal manera, teniendo hijos e hijas y conformándose así acaba, pero dentro del mundo espiritual, nuestro corazón, para levantarlo. El Señor Jesucristo, dentro de Marta y María, su hermano murió y están en medio de la tristeza. No es que le consuela, sino que quiere resucitar a su hermano. Jesucristo suficientemente lo puede, pero Marta y María, ya que no creían en ello, y el Señor sentía pena, y hasta para derramar lágrimas sentía pena. Hermanos, nosotros simplemente en el mundo comiendo, ganando dinero en el trabajo, viviendo bien, comiendo bien. Uno quiere satisfacerse, pero ante la vista del Señor, de Dios, de Jesucristo, teniendo hijos, hijas, y casándose, teniendo hijos e hijas, estando conforme y envejeciendo con canas. No solo eso, sino que dentro del corazón de ustedes, formando el mundo de Dios, en el palacio del corazón de ustedes, haciendo una habitación, aposento en donde el Señor reviva, donde el Señor viva, trabajando dentro del corazón de ustedes y que el corazón de ustedes sea el mismo que el Señor, haciendo el palacio del Señor, haciendo la gracia en medio de ustedes, formando aquello. Desea que ustedes vivan con aquel corazón y el Señor está trabajando de tal manera, por lo cual, continuamente el Señor, hay veces que nos molesta, hay veces que realiza esta y aquella obra, por lo cual Dios, a un ser como yo, verdaderamente, nunca me imaginé que sería un evangelista. Yo ni pensé
qué sería un pastor? A veces mis hermanas me dicen, Oxo, tú no te imagines en ser pastor, por favor. Yo tengo una lengua muy corta. Cuando iba a la primaria, cuando leía el libro, todos se reían porque yo no pronunciaba bien. Mi esposa, cuando se casó conmigo, me dijo que yo no tenía buena pronunciación y que yo no podía decir 33 y que yo decía 33, que yo pronunciaba así. Y mi esposa así se reía de mí. Y para que ella no se ría de mí, yo aprendí a decir 33. Gracias a ella aprendí y digo 33. Anteriormente dice que yo decía 33. Ahora, siendo evangelista, aprendí a hablar. El Señor Jesucristo ha dicho, y así yo pronunciaba con fuerza y así mejoré. Al comienzo, cuando yo hablaba, todos se reían porque no tenía buena pronunciación. El Señor, a mí, jamás me imaginé en ser pastor. El Señor, para convertirme en evangelista, Él fijó esa voluntad. Y mediante la sangre del Señor Jesús obteniendo el perdón del pecado, quería yo anunciar ese evangelio, ya que realmente no entendían de que el pecado había sido perdonado por completo y sentía pena. Tenía ganas de predicar el evangelio. Y yo leía la Biblia. Al comienzo leí mucho la Biblia. Dios me hizo leer la Biblia. Leía la Biblia y era tan increíble esto para mí. Otros libros, cuando uno lee 2 veces es interesante, ya 3 veces uno se aburre, pero Génesis leí más de 100 veces. Cientos de veces he leído Génesis. Por más que lea y lea, es nuevo, es maravilloso. Si no fuese la palabra de Dios, de ninguna manera ocurriría algo así. Lo que no conocían llegó a ver el corazón de Jesucristo, el amor de Jesucristo llegó a ver. Y el corazón de Jesucristo que está en cantidad, poquito a poquito llegando en mí. Anteriormente, con mi deseo, con mi placer, yo estaba lleno por ello en mí de manera maravillosa. El corazón de Jesucristo, uno a uno, entra en mí y se establece en mí. No lo hago con mi propio corazón. Dentro mío, el corazón de Jesucristo. Entonces el corazón de Jesucristo, cuando fluye dentro de mi corazón, mediante la sangre en la cruz, ha perdonado nuestro pecado sin saber aquello. En medio del pecado, ellos se encuentran y tengo el deseo de predicar el evangelio. Cuando predico el evangelio, la gente recibe la salvación y cambia. Y de nuevo, cuando vuelvo a leer la Biblia, predico el evangelio. Y claramente esto se ve. Así se ha lavado el pecado. Así es que hemos quedado limpios. Así hemos sido santos. Y llegando a creer en ello. Los que no creen en ello, siento pena. Abro la boca, hablo. Y cuando yo voy hacia ese rumbo, me convierto en evangelista. Y aquello continuamente, durante tanto tiempo, yo mientras que corre el tiempo, en mi corazón Dios ha trabajado. Hermanos de la iglesia de Gangnam, Dios ahora sabe qué trabajo está realizando. Claro, aquí no habrá gente que cría al chancho, buey, no es que le ayuda. Claro, realizará aquello, pero en el corazón de ustedes, el corazón de Dios va sembrando. Esa obra es lo que realiza. Por lo cual en el corazón de ustedes, cuando va creciendo, siembra el corazón de Dios y va creciendo y va brotando el corazón de Jesús y va teniendo el fruto del corazón de Dios. Y cuando llega a tener ese fruto, en ese momento ustedes ya de ninguna manera pueden ser personas de este mundo. Dios Santo. Llegan a ser personas de Dios Santo. Los que tienen edad, los abuelos, las abuelas, ama de casa, sea quien fuera, hayan estudiado poco, mucho, eso no viene a ser la cuestión. El hombre de Dios, sea capacidad, sabiduría, conocimiento, no es por ello, sino que debe tener el corazón de Dios.
mediante la Biblia, Dios, día tras día, dentro de ustedes, el corazón de Dios va sembrando y Dios va realizando aquella obra. Al comienzo, en el corazón de Abraham, de ninguna manera tenía deseo para tener hijo. Ya estaba muy viejo. Un hombre de 100 años, ¿cómo va a tener hijo? Sara tiene 90 años. Por más que oía la palabra de Dios, había negado aquello. ¿Cómo que vamos a tener hijo? Imposible. Pero, mientras que pasaba el tiempo, en el corazón de Abraham, Dios, ¿qué había sembrado? El corazón de Dios había sembrado. Los agricultores en el campo, cuando van sembrando, como van sembrando y va sembrando, como van sembrando el arroz en el corazón de ustedes, con el deseo del mundo, con el placer, con el anhelo del mundo, estaba lleno el corazón de ustedes, pero poquito cuando brota el corazón de Dios en ustedes, en gran manera, Dios está tan contento. Yo recibí la salvación. Mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha quedado blanco como la nieve. Ese corazón no ha surgido en ustedes. Anteriormente ustedes no tenían este corazón. En el corazón de ustedes, la sangre de Jesucristo, el que haya lavado el pecado de ustedes, ese corazón siembra en ustedes. Y aquel corazón permite la canción que sale de aquel corazón, el agradecimiento. Con ello hace para que vayan a servir a Dios, para que alaben, para que vivan por el Señor. Dios de tal manera nos está guiando a nosotros. Si ustedes que vivían sin el Señor, el deseo de la carne, placer de la carne, dinero, con lo del mundo, si están llenos por ello, y ustedes que no sabían qué hacer, el corazón de Dios cuando es sembrado en ustedes. Sí, el Señor Jesús murió sobre la cruz. Eso no ha sido vano. Y el Señor Jesucristo, mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha sido perdonado. Como nieve ha quedado blanco. Y ahora he quedado limpio. Y por el Señor Jesucristo, Dios me dice santo a mí. Ese corazón, cuando es levantado en ustedes, Dios en el cielo es glorificado. Dios se pone contento. Señor, yo realmente no sé muy bien, pero agradezco porque me ha salvado a mí. Soy muy torpe, pero quisiera trabajar en esta obra de predicar el Evangelio. Yo quisiera vivir por el Señor. Sé por un deseo, no por ello, o no para enorgullecerme por algo, o no para un trabajo, sino puramente el corazón de Dios entrando en mí. Esa persona, el Señor Jesucristo ha perdonado todo el pecado de aquella persona, ha derramado la sangre por aquella persona, y sin entender aquello, no puede aceptar aquello. Y yo quisiera predicarle esta palabra a él. Yo era así. A veces, yo en la casa, cuando estoy leyendo la Biblia, no puedo estar sentado. Y yo levantándome quisiera clamar, quisiera salir afuera. Y yo a las personas quisiera hablarle. Y predicando en el púlpito, cuando, a veces, tanto quiere todo rebosar de mí. Conociendo el corazón de Dios, cuando voy experimentando aquello, yo quiero contar aquello, y los que van oyendo aquello, el corazón de Dios cuando se establece y cuando crece el corazón de Dios, es increíble, precioso, bello. En ese campo desolado, cuando eliminamos rocas, piedras, sacamos todas las hierbas malas, y cuando sembramos la soja y crece la soja, cuando crece la lechuga, el nabo, el corazón del agricultor se pone contento. Como ello, Dios es un agricultor. En el campo del corazón de ustedes, sembrando el corazón de Dios, ese corazón para que crezca
Él va auspiciando. Él es un labrador. En el campo del corazón de ustedes, labrando. Él está labrando. A menudo en el corazón de ustedes, la semilla que Dios ha sembrado cuando florece, cuando da fruto, sea pequeño o grande, Dios se pone contento, se satisface y a ustedes le bendice. Amados hermanos, hermanas, ahora, nosotros que seguíamos el placer tan vano, recibiendo la voluntad santa, preciosa del Señor, sembrando el corazón de Dios, sembrando la voluntad del Señor. Vamos a sembrar el corazón, la voluntad del Señor. Y el Señor, mediante Jesucristo, ¿cómo ha obrado en el corazón de ustedes? Sembrando la voluntad del Señor, el corazón de Dios. Si lo siembran, el Señor se manifestará dentro de ustedes y lo que nunca han experimentado hasta ahora. Una realidad maravillosa llegarán a experimentar. Moisés fue así. Yo, ¿quién soy para que me vaya a Egipto? Yo, ¿quién soy para que salve a los israelitas de Egipto? No puedo, no se puede. Y rechazó. Dentro del corazón de Moisés, eso que estaba Dios lo va extrayendo. Yo te voy a enviar a Faraón y voy a salvar a mi pueblo Israel. Y yo te enviaré para que salves a mi pueblo Israel. Así lo haré. Y así pasó el tiempo. Pasó largo tiempo. Moisés un día se fijó. Él, a 600,000 personas había guiado y hacia la tierra Canaán, en donde fluye leche y miel. Él estaba caminando. Atrás de él había millones de personas con el carro, con el asno, con las manos de los niños y hacia Canaán. Ellos se iban dirigiendo fuertemente. Sí. En ese momento parecía imposible. Pero ahora Dios lo hace. Dios lo hace. Cuando fue a Canaán, ¿cómo vamos a ir? Es imposible, no se puede. Esas personas que decían aquello. Pero Dios había sembrado aquel corazón y se establecen en Canaán y viven los judíos. Y como la estrella del cielo, como la arena del mar, tantos descendientes. Y nace por eso Cristo. Y esa obra preciosa salvar a nosotros lo ha cumplido y lo va cumpliendo. De la misma manera, el Señor amado. Bien, no sé yo, pero a cada uno de ustedes, aunque yo no conozco a cada uno de ustedes, pero Dios profundamente conoce a cada uno de ustedes y dentro de ustedes está el plan, la voluntad de Dios. Y en el campo de ustedes seguramente ahora está labrando y desea ver aquel fruto. Ahora el Señor Jesucristo, su hermano Lázaro murió y Marta está triste. María que está llorando con tristeza, un nuevo corazón. No es la lágrima que tuvo hasta ahora, sino que mi hermano resucitará y desea sembrar ese nuevo corazón en ellas. Al momento que se encuentra con Marta y María, tu hermano resucitará. Marta y María no creían. El último día, en el día de la resurrección, ellos resucitarán y continuamente. Tu hermano vivirá. No vivirá. Fue al sepulcro. Traslada la roca. Marta le dice, hace ya 4 días que murió. Hiede, Señor. ¡Sí! Hiede. Pero yo voy a resucitarle. Hiede. Pero yo le voy a resucitar. Hiede, pero yo le voy a resucitar. No, no se puede. Pero sí se puede. Yo puedo hacer para que se pueda. Así es la plática entre ustedes y Jesucristo. Hoy también delante del Señor usted dice, esto no se puede, Señor. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo evangelizar, no puedo orar. Señor, yo no puedo servir bien a usted. Soy carnal. A mí me encanta el mundo. Sí, yo quisiera vivir junto con el mundo. Señor, a mí no me gusta esto. Digan así. Hablen así. Señor, y el Señor lo va a extraer todo y al final, en el corazón de ustedes,
el corazón de Dios va a sembrar. Miren al pastor Oxus para señores. Jamás yo me imaginé ser pastor en una persona que predicaría el evangelio. Tantas gentes desean ser pastor, evangelistas. Yo no era así. Conmigo no se puede, decía yo. Un hombre como yo, ¿cómo podría ser pastor? Un hombre malo como yo, ¿cómo sería? Siervo de Dios, un hombre tan malo como yo. Pero cumplí la voluntad de Dios que estaba dirigido en mí. Dios venció a Abraham. Y Abraham, a los 100 años, su cuerpo parecía muerto y sabiendo que Sara era estéril, no se debilitó en la fe y tuvo la fe de tener el hijo. Y la Biblia nos cuenta que mediante la fe, a Sara dio a luz y obtuvo la fuerza para dar a luz. Era así, sí. En esta mañana también, Dios, en el corazón de ustedes, todo lo que está en ustedes desea extraer y desea sembrar, sembrará la voluntad, el plan, la gloria del Señor en ustedes y en el corazón de ustedes. La voluntad del Señor va a florecer, la gloria del Señor va a dar fruto y el Señor estará contento con nosotros y aquella vida, conforme a aquella vida, nos está guiando. ¡Aleluya! Alabamos al Señor. En los ojos de Marta, ya el hermano murió. Y ya, el Señor, si usted hubiese estado aquí, no iba a morir. ¿Por qué cuando estaba enferma, antes de morir, no le resucitó? No, tu hermano va a resucitar, va a resucitar, va a resucitar. Continuamente va hablando. Leyendo la Biblia, mi corazón va cambiando. Vuelvo a leer y cambia a través de mi corazón. Esta palabra Dios mencionó. Esto es el corazón de Dios. Entonces también va a trabajar en mí. Yo también si predico, sí, va a predicar el evangelio. Sí, va a trabajar en mí también. Si yo predico, también recibirá la salvación. Yo pensé que no era digno de ser evangelista. ¿Cómo un ser como yo va a ser evangelista? Dios va trabajando y es maravilloso. Saca la roca, saca la piedra. Marta dice, Señor, ya hace 4 días que murió Yede. El Señor, sí, Yede, deja entonces. No terminó de decir aquello. Le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En ese momento, Marta cambia el corazón. Sí, Señor. Hasta ahora, la voluntad de la palabra usted no lo entendí. Yo cautivaba mi pensamiento, creí en mi pensamiento nada más. Sí, Señor, voy a quitar la piedra. Ahora, el corazón Marta, el corazón de Jesús se hace uno, quitando la piedra. Lázaro le dice y Lázaro salió. Dios, no como hombre, sino que desea que ustedes vivan como Dios dentro de ustedes, cosas que como hombre no pueden hacer. Desea que experimenten en gran manera aquello y hacia esa dirección les está guiando. Por eso le da la dificultad, le da la angustia, sufrimiento. Ahora pasa el tiempo, ya pasa la vida y mediante la manifestación de Dios para que el corazón de ustedes sea uno con el Señor, así los convertirá y con el mismo corazón de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor, teniendo frutos preciosos para que glorifiquen al Señor como tales personas, sea quien fuera, sin excepción. De tal manera, Dios los está formando y esa realidad, la Biblia lo está diciendo. Ahora, señores, lo pequeño, ese pensamiento estrecho, chiquito, no digamos así, asá ante Dios, sea como fuese ante nuestra vista, la palabra de Dios, digan amén. Espero que ustedes sean seres que acepten de tal manera la palabra de Dios. Dios estará contento y mediante ustedes Dios trabajará. Y la gracia del Señor que ni una persona del mundo puede tener,
la bendición del Señor que ni una persona de este mundo puede llegar a tener, ni una persona de este mundo se puede ni imaginar esa gloria de Dios. Y le ha permitido a ustedes aquello, y de manera gloriosa, de manera bendita, de manera bella, así va a convertirlo. Y en el corazón de Dios, ya ha empezado en el corazón de ustedes. Señores, quieran o no cambiar, mediante Dios cambiarán. Como cambió el corazón de Abraham. Como Moisés decía, no se puede. Ese hombre que decía que no se puede, guió al pueblo de Israel. David, como lo hizo, nosotros también. Mediante Dios. Así estamos cambiando. Y en ese día glorioso, ustedes serán seres que participen en el reino de Dios. Lázaro, ¡sal! Ante ese Señor que habla así. La muerte sujetaba a Lázaro. ¿La voz de quién es? Es de Jesús. ¡Escándalo! ¡Me voy a escapar! Y la muerte se escapó. Ante la voz de Jesucristo, Lázaro se despoja a la muerte. ¡Aleluya! Señor nuestro, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, es todopoderoso. Y todo lo que Él desea, Él lo puede cumplir. Y aquella obra en esta mañana, a ustedes y a mí, desea cumplirlo y está cumpliendo aquella obra. Vamos a orar.